al Uque Temazo 11 25 80 93 60. Amigos, amigas, si pasa algo importante, se van a enterar en la tarde de Maldita Suerte. Así que arrancamos ya con el resumen imposible de hoy. Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita Suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 4 de diciembre. Atención porque otra polémica con los datos oficiales del INDEC. La UCA contradice al gobierno y dice que habría bajado menos la pobreza de lo que informó el INDEC y que 3 de cada 4 personas en realidad no salieron de la pobreza. Y se acumulan dudas sobre la forma en la que el INDEC básicamente mide cosas. Todo, sí. ¿no? Porque venimos de la polémica del estimador mensual de actividad económica, ahora la polémica sobre la pobreza. Sí, las últimas números de inflación también, la verdad que la sensación siempre uno dice, fue... ¿dónde es que están esos datos de inflación? Dámelo. Claro. Pero atención con esto porque empieza a extenderse la duda sobre las estadísticas, ya no solo sobre si la canasta está desactualizada o no, que es parte de un problema estructural y una discusión de arrastre, sino ¿qué está pasando en el INDEC? ¿Qué está pasando? ¿Se acuerdan que en agosto renunciaron 2 funcionarios claves del INDEC justo antes de conocerse la nueva metodología de medir la inflación? Bueno, de eso nos vamos a ocupar ahora en el transcurso de la mañana, porque además, de la mañana, de la tarde y de la noche, según a la hora que quieran ver esto. Además, diciembre viene con protestas. La semana que viene hay un line-up de protestas. Martes, miércoles, jueves, tenemos de todo todos los días, así que ahora vamos a repasar lo que se viene porque hay, bueno, para el martes, una plan de lucha de las organizaciones sociales, para el 10, Garrahan y Discapacidad, Plaza de Mayo, y se está armando para el 11, jueves 11, en Plaza de Mayo también, un acto de los organismos de derechos humanos que pinta grande, y ahí vamos a estar también, así que de eso vamos a hablar. Y también del nuevo mapa de poder en diputados, amigos, amigas, y de las últimas novedades en el mundo. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. La última medición del INDEC vuelve a quedar bajo la lupa luego de que la Universidad Católica Argentina advirtiera hoy que la baja de la pobreza reportada desde 2023 está sobredimensionada. Según el Observatorio de la Deuda Social, gran parte del descenso no se explica por una mejora real en los ingresos, sino que 3 de 4 personas no salieron de la pobreza. 3/4 partes de la caída desde los niveles de 2003 se deben a un efecto estadístico, es lo que está diciendo la UCA. En el día de hoy publica esta información el Observatorio de la Deuda Social. Al mediodía hizo una conferencia de prensa y sostuvo que, aunque hubo mejoras concretas vinculadas a la desaceleración inflacionaria y la recomposición, especialmente de algunos programas sociales, particularmente la Asignación Universal por Hijo, que es casi el único programa que aumentó, y bastante. Y fuerte. La magnitud de la caída informada está sobreestimada, dice la UCA, según el organismo público, el INDEC. En el primer semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 31,6%, lejos del 52,9% que se registraba un año antes, eso dijo el INDEC. La indigencia cayó del 18,1 al 6,9, también según el INDEC, ¿no? Reducciones que uno puede considerar históricas, ¿no? Si vos pasás de una pobreza de 53 puntos a 31 y de una indigencia de 18 a 7, sí, claro. Bueno, sin embargo, para la UCA esos resultados deben leerse con extrema cautela y habla ahí de un efecto estadístico. El estudio señala que, aplicando la metodología actual del INDEC, la pobreza habría sido de 31,8 en el segundo trimestre de 2025, lo que implica sí una baja de 9 puntos respecto al mismo periodo 2023, pero al corregir la medición por mejoras en la captación de ingresos, la caída en realidad sería de apenas 2,1% desde un 33,9%. Es decir, la pobreza efectivamente cayó para la UCA, en ese sentido coincide con el INDEC, pero mucho menos de lo que indican las cifras oficiales. La UCA señala que algo similar ocurre con la indigencia, que habría caído cerca de un punto porcentual. El resto de la mejora, advierte, se debe a un efecto estadístico que básicamente lo que hizo fue amplificar artificialmente el descenso. Al mismo tiempo que resulta artificial o estadístico el aumento en el arranque del gobierno de Milei, ¿no? Claro. Las dos cosas, dice la UCA, son ciertas. Ni se fue tan al carajo La pobreza en el arranque, Ajá. ni cayó tanto en el último tiempo. Básicamente dice, vamos a calmarnos, dice la UCA.
no es tan así, no es que la pobreza... Se desbandó, claro, se desbandó. al comienzo. Siempre, obviamente, acá hay una cuestión de medición estadística de ingresos, ¿no? Y bueno, con una devaluación de 120 puntos al comienzo del gobierno, la pobreza se había disparado en el primer semestre del año pasado, a niveles, que voy a decir, son niveles de estallido social. Claro. Y al mismo tiempo, eso también estaba sobredimensionado, y de la misma forma, dice la UCA, está sobredimensionada la supuesta caída de este último tiempo. La canasta desactualizada es otro problema estructural que señala la UCA. También le pidió al INDEC que acelere la actualización de la canasta básica total, ya que dice una canasta más realista daría lugar a tasas de pobreza más alta en todos los años analizados, y además una ponderación actualizada reflejaría mejor el impacto de los aumentos de tarifas y servicios desde 2024. Bueno, esta sí es la discusión permanente, histórica, de cómo se mide hoy la pobreza en la Argentina, que es incluso algo que ya hasta el Fondo Monetario Internacional le está diciendo al gobierno: che, tenés que actualizar la forma en la que medís la pobreza, porque si no, no te va a dar. Y sobre todo porque, más allá de a quién favorece o a quién perjudica, es tener una fotografía real de lo que pasa en Argentina. Bueno, claro. Sobre esa información, o sobre esos diagnósticos más cercanos a la realidad, Sí, poder actuar. poder actuar y establecer políticas públicas. Más allá de si aumentó mucho con quién, con cuál, que es parte de la discusión, para este gobierno y para los que vengan, una medición actualizada de cómo se determina cuántos pobres hay en la Argentina es importante, porque si no, la discusión queda distorsionada. Porque viene y te dicen: no, mirá, el gobierno bajó como nunca antes en la historia de la humanidad la pobreza en un año. Y vos después tenés factores o elementos y datos de contexto a eso, y vos decís: ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo hicieron? ¿Dónde están? ¿No? Sí. Incluso hasta para los propios libertarios fue en un momento... Claro, cuando una fue la conf- elección de septiembre, sí. Una confusión, que no entendían cómo puede ser que hayamos sacado 12 millones de personas de la pobreza y no arrasemos en las elecciones de todo el país. Bueno, es que tal vez no habías sacado 12 millones de argentinos de la pobreza, porque si sacás 12 millones de personas de la pobreza de 47 millones, No, ganás por el 60%, hasta nosotros te votamos. claro. 80% de los votos. Olvídate. Además, Mati, una cosa para tener en cuenta de la estadística. O sea, yo recuerdo mal, o hace ya como un año que Lavagna dijo que tenía todo listo para el nuevo Sí, sí. índice. Lavagna, que también, yo me acuerdo malo, lo puso al frente de todos también, ¿no? Sí, claro. Siguió en su cargo, ¿no? Sí, siguió en su cargo. Pero y hace poco volvió a decir, ¿no? Que ya está todo re contra listo. ¿Y cuándo lo implementan? Bueno, Lo que Bueno, por pasa eso es que renunciaron, la ¿no? pregunta es si es una decisión de Lavagna o es una decisión del gobierno, digamos, No, claro. de Milei, digamos, Bueno, del pero en todo Ejecutivo. caso que la cata Lavagna, que se supone que preside un ente autárquico, ¿no? Sí, y en todo caso que si no está de acuerdo, renuncie. no, después hay algo que también es complejo para la discusión pública, porque no se trata del único reporte estadístico oficial del INDEC bajo cuestionamiento, ¿no? Acá tenés la UCA contradiciendo al gobierno en los índices de pobreza. Pero después estuvo hace poco toda una polémica sobre el estimador mensual de la actividad económica, el Sí. EMAE, que fue corregido por el INDEC. Entonces algunos datos que le habían dado negativos pasaron a dar positivos, recalculó, qué sé yo, que pin que pan. Cuando quisiste acordar, finalmente no tenías los 2 trimestres de retroceso de la actividad económica, y por lo tanto, técnicamente, estadísticamente, el gobierno evitó la recesión. Sí. Cuando todas las consultoras privadas dicen: nos da recesión, tenemos recesión por todos lados, bueno, punto. Bueno, cuestión estadística, da recesión, se terminó. Apareció el INDEC y dijo: no, 0,5 para arriba. 0,5 para arriba, porque no solo el último mes, sino que recalculamos el anterior, le dimos contexto, qué sé yo, nos dio bien. Bueno, Bueno, es un despelote si eso empieza a pasar con todos los indicadores, porque entonces, ¿sobre qué discusión, sobre qué números das la discusión, no? Sí. Dice que entonces ya es percepción de la realidad. Dice, bueno, ¿qué? Y a mí me da que la pobreza bajó, y yo no veo dónde, y pero fíjate los datos, y pues yo a los datos no le creo. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Quién tiene razón entonces? y hay otro más que te sumo, que creo que lo había mencionado, bueno, que Campos, de que es raro, digo, ese es más discutible, pero la verdad que es llamativo que durante todo el año el índice de salarios, Sí. todos los meses, digamos, está bien que siempre te explican que es como una encuesta, el salario informal, ¿no? Es Sí, una sí. encuesta y está desfasado con respecto, pero durante todos los meses del año dio por lo menos 4 puntos arriba de los otros salarios, de los salarios registrados. Claro, claro. Sí, Y la pregunta es, ¿en qué país? te ¿En qué trastoca, país? Claro. y eso te trastoca el promedio. Hubo meses que claramente. los salarios no registrados crecieron 8% contra Sí. 2%, 1,4% de los salarios registrados. Bueno, esto hay que darle, como siempre,
Contexto, ¿no? Porque cuando vimos esta noticia hoy, yo me acordé de la noticia de agosto, cuando, ¿se acuerdan? Que renunciaron 2 funcionarios claves del INDEC antes de conocerse la nueva metodología de medir la inflación. Entonces, ¿tendrá que ver con lo mismo? Bueno, por ahora no hay aclaración oficial del INDEC al respecto o alguien que haya dicho algo desde el gobierno sobre estos datos que hoy publicó la UCA, pero en aquel entonces, estamos hablando de fines de agosto, Guillermo Manzano, director de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo, dejaron sus cargos a partir del 1 de septiembre. Las especulaciones sobre lo que pasó con Manzano particularmente van desde cuestiones técnicas hasta una discusión directa con Labaña por los resultados de algunos trabajos de campo. Ese choque terminó con la salida de un director clave, que es justamente los que se encargan de la metodología de medir la inflación y la pobreza. Bueno, la metodología de medición de pobreza ya estaba para ser aplicada, pero fuentes oficiales informaban en aquel entonces, estoy leyendo una nota de perfil de agosto, fuentes oficiales la paran por las mismas razones que no se aplica en el organismo la nueva medición del IPC, es decir, de la inflación, del índice de precios al consumidor. Básicamente, el temor del gobierno de Milei de que los números cambien la tendencia. Esta es una noticia de agosto. Te renuncian 2 funcionarios claves del INDEC antes de conocer la nueva metodología de medir la inflación. Tiempo después, ves esta contradicción entre la UCA y el gobierno sobre cuántas personas efectivamente salieron de la pobreza en el último tiempo. Bueno, atención con esta polémica porque estamos hablando de datos oficiales. ¿Se acuerdan todo el lío que se armó en su momento? Cuando Guillermo Moreno estaba al frente del INDEC y estaba el IPC Congreso, Patricia Bullrich y Sturzenegger en la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan? Mostrando que les daba 2,3%. Sí, muchísimo. Que era muchísimo en ese momento, que es la inflación que tenemos hoy. Pero en ese momento a Bullrich y a Sturzenegger en el Congreso, según sus propias mediciones de inflación, le daba 2,3% porque no creían en el INDEC. Bueno, es un problema verdaderamente no creer en los datos oficiales. Pero queda ahí instalada la polémica entonces. Mientras tanto, diciembre arrancó con protestas y va a seguir con protestas en calles y plazas. Hay por estas horas, hoy y durante el fin de semana, asambleas de las organizaciones populares, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Ahí están obviamente el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Corriente Clasista y Combativa, distintas organizaciones políticas y sociales que están realizando asambleas por estas horas, preparando un plan de lucha, y tienen el martes una primera protesta. Todavía no definieron detalles, están obviamente trabajando esa logística y lo van a anunciar en los próximos días. También me decían hoy temprano, lo vamos a anunciar más bien cerca del martes, porque, bueno, es darle menos tiempo al Ministerio de Seguridad. Ah, para organizarse ellos. Claro. No, y para organizar la represión. Claro, para no darle tanto tiempo al Ministerio de Seguridad de organizar un dispositivo al respecto, ¿no? Pero bueno, el eje va a estar puesto en los temas sociales, en los problemas vinculados al trabajo, a la pobreza, como hablábamos recién, a la cuestión alimentaria, y particularmente lo que vienen advirtiendo sobre el avance del narcotráfico y los tranzas en los barrios, ¿no? En el territorio. Eso para el martes. El martes va a haber una jornada de lucha. El miércoles 10, en Plaza de Mayo, hay también una actividad del Garrahan y de los colectivos de trabajadores y familiares de personas con discapacidad, porque siguen en emergencia. 4 veces en el Congreso se votaron las leyes que no se aplican por parte del gobierno. Dicen, para un 2026 sin emergencias, este 10 de diciembre a las 18:30 en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Y esta es la convocatoria, escuchá. Porque hicimos todo e igual seguimos esperando. Porque no son privilegios, son derechos. Porque no nos engañemos, seguimos en emergencia y las leyes votadas 4 veces en el Congreso tienen que ser aplicadas. Porque no podemos bajar los brazos. Es esencial todo lo que está en juego. Por eso, el Garrahan y la discapacidad nos abrazamos. Las infancias, las personas con discapacidad se respetan, se cuidan, se apoyan, se aman para que puedan desarrollar. Un 2026 sin emergencias. El próximo 10 de diciembre, 18:30, en Plaza de Mayo y en muchas plazas más de todo el país. Abracemos al Garrahan y discapacidad. Por favor, no nos dejen solos. Ahí están los trabajadores Tremendo. del Garrahan y el colectivo del Foro Permanente de todos los que trabajan y están día a día con las personas con discapacidad. Qué loco, que Qué no. fuerte, ¿no? Sí, impactante. Pero no deja de ser violento también eso, ¿no? Porque militaron, lucharon, construyeron consensos, lograron que el Congreso les dé pelota.
aprueban las leyes, el gobierno las veta, vuelven a lograr el número en el Congreso para insistir con las leyes. Los 2/3, que no es fácil. Dificilísimo. Es desesperante. Gobierno... La verdad que Claro. es una situación desesperante. Saber que no hay nada que alcance. Sí. O sea, que tu lucha no alcanza para nada. Que lo lograste, que está el Congreso, que votaron y todo, y sin embargo, nada. Sí. Y hablaba hace unos días con algunas personas, digamos, que tienen hijos con esta condición, digamos, a cargo de personas con discapacidad. Y es tremendo porque a esta altura ya tienen que empezar a pensar en el año que viene. Claro. Y empezar a llenar papeles, que son un montonazo, y la angustia es total, porque no sabes qué es lo que va a estar abierto, qué es lo que va a estar cerrado, porque hay un montón de lugares que empiezan, obviamente, esto lo venimos viendo desde hace muchos meses, que ya no están en condiciones de poder sostener a sus empleados porque no les pueden pagar, cierran, bueno, es así, es desesperante, pero a niveles que ninguno de nosotros que no tenemos a cargo a una persona con discapacidad lo podemos imaginar. Sí, y además todo el tiempo contándole las costillas a los pobres, a las personas con discapacidad, a los trabajadores del Garrahan, a los jubilados, ¿no? Sí. Porque se supone que de todo eso depende el equilibrio fiscal, ¿no? Y lo que se viene ahora, por ejemplo, de vuelta, es una discusión de un perdón fiscal en el Congreso, que es para los que estuvieron evadiendo todo este tiempo y tienen toda la guita fuera del sistema, dólares fuera del país, para ellos perdones fiscales. Entonces, ¿en qué se va? ¿Dónde está el equilibrio? Y esto lo hemos charlado más de una oportunidad acá. No sé cuánto cuesta del PBI que las personas con discapacidad tengan una vida digna en el país, pero no lo puedes ajustar. No puedes ajustar por ahí mientras bajás ingresos brutos. O ingresos, perdón, a los bienes personales. Sí, bienes personales, sí. Cuando es más fácil ahora que antes traerte un auto de afuera importado. Y no para como contaba Gaby, para las personas que están ya pensando en el año que viene. Sí, bueno. ¿A dónde van a ir sus pibes? Tengan que estar ahora llenando papeles, toda la burocracia, ¿no? Ni que hablar de esas 40 horas que costaron como 3.000 millones de pesos con las retenciones. Con la cerealera, Sí. el tongo con las cerealeras, ¿no? Bueno, el miércoles entonces ahí en Plaza de Mayo, Garrahan y personas con discapacidad. Y el 11 de mayo, el jueves, organismos de derechos humanos convocan también a la plaza. El de diciembre. ¿Qué dije? De mayo. En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Eso, el 11 en Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos van a estar acompañados por organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, estudiantiles, también por todos los colectivos que estaban convocando por estas horas a todos los trabajadores despedidos del último tiempo, todos los que están en conflicto, los estatales, pero también del sector privado, los trabajadores de Whirlpool, etcétera, todos los que se quieran sumar. Primero, a la plaza desde las 15:30 con la ronda, con la memoria ahí de la Marcha de la Resistencia, todas esas luchas urgentes de los sectores afectados por el gobierno, pero además bandas en vivo, charlas, intervenciones, va a haber Feria de la Economía Popular, va a haber un acto central más tarde a las 18:30 con Estela, Tati y Adolfo Pérez Esquivel en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Así convocaba en las últimas horas Estela en un video publicado por Abuelas. Soy Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y quiero invitarlos el próximo jueves 11 de diciembre a partir de las 15 horas a la Plaza de Mayo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pongamos los derechos humanos en movimiento. Los esperamos en la Plaza de la Resistencia. Ahí está la convocatoria de Estela, Derechos Humanos en Movimiento, jueves 11 de diciembre en Plaza de Mayo, desde temprano ahí en la Ronda de las Madres y después en este acto central que va a estar, bueno, donde van a estar todos. Me parece que va a ser una plaza importante también por el momento, Ojalá. por lo que estamos viendo, por la discusión de los últimos días. Y además va a haber charlas, mesas, debates y bueno, y mucha actividad. Así que miércoles Garrahan Sí. y Y capacidad y jueves derechos derechos humanos. Sí, y las organizaciones sociales que marchan bueno, que van a hacer una actividad de lucha el martes, también van a estar el jueves con los organismos de derechos humanos en la plaza, por lo tanto parece que va a ser grande y además ahí está convocando Estela, y si te convoca Estela, ¿a dónde vas a ir? Tenés que estar el jueves 11 de diciembre en Plaza de Mayo. Sobre esto hay novedades, porque hubo una nueva baja en el gobierno. Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos, hombre de confianza de Cunio Libarona. Hace poco había tenido una polémica, el ahora exfuncionario había negado ante la ONU los crímenes de la última dictadura militar, relativizando el número de los 30.000 y demás. Sí. No se sabe quién lo va a reemplazar, me imagino que
deben estar pensando en Voldemort o alguien por el estilo, ¿no? Sí. Que ese momento que me hacía acordar que cuando Néstor pidió perdón en nombre del Estado, Baños fue a pedir perdón por pedir perdón. Exactamente, sí. Bueno, renunció Alberto Baños, su gestión, cuenta Luciana Bertoia en página 12, redujo el organismo a una tercera parte en medio de ataques a las políticas de memoria. El exfuncionario incluso llegó a negar los crímenes de la última dictadura ante un comité de las Naciones Unidas. Otro funcionario que se va, veremos quién lo reemplaza, ¿no? Teniendo en cuenta que acaban de poner un militar en el Ministerio de Defensa. Qué miedo. ¿Quién será el reemplazo, no? Y todavía, digamos, con Cunio Libarona como ministro de Justicia, sí, de la que depende la subsecretaría ahora de Derechos Humanos. Cunio Libarona, que sigue ahí. Sigue ahí, por eso digo. Fingió demencia, tiró boludo y dijo, bueno, se hizo el dolor y quedó. Acá. Hoy las madres de Plaza de Mayo marchan en memoria de Eve de Bonafini. Este jueves 4 de diciembre sería el cumpleaños de Eve. Y las madres de Plaza de Mayo siguen luchando en la marcha de los jueves. Hoy la número 2486. Van a estar ahí junto a la militancia. Y también va a estar Axel Kicillof. Va a estar en un rato ahí Kicillof con las madres celebrando el cumpleaños de Eve, de alguna forma, este jueves 4 de diciembre. Ahora en instantes nada más. Avanzamos. Pensemos ahora el nuevo mapa de poder en diputados. Milei celebró ayer que la Libertad Avanza haya logrado la primera minoría. Fue muy impresionante. La verdad que sí. La verdad fue muy impresionante. En una Cámara reconfigurada por algunas fugas, por alianzas inesperadas, por disputas ahí en relación a la tercera fuerza, pero la expansión del oficialismo es notable. Y además, no solo la expansión, sino el liderazgo definido, ¿no? Ayer se vio también una representación muy gráfica de eso que fue Milei ahí en el balcón, agitando con sus brazos junto a Karina, y todo el bloque violeta libertario celebrándolo, ¿no? Presidente, sí. Libertad, libertad. La casta tiene miedo. Sí, con Santilli al lado, sí, hijo de puta. Pasa que quedó como un viejo hit, ¿viste? Sí. Que ya está, que no, ya tenés que seguir cantando. Aunque ya la casta no tenga ni miedo, sino que sea parte del gobierno, lo siguieron cantando. Pero la Libertad Avanza pasa de 37 a 95 diputados, gracias a las bancas que fueron ganando. Algunas adhesiones posteriores desde el PRO, la UCR, algunos legisladores provinciales. El bloque lo va a conducir Gabriel Bornoroni, sigue en ese lugar. Unión por la Patria se achica, pierde la primera minoría, queda en 93 por fugas internas y especialmente por la creación de esta bancada catamarqueña propia. Preside Germán Martínez. Después está el bloque de Provincias Unidas con la incorporación ahí de representantes vinculados a los gobernadores. Se incluye ahí Martín Lustó, dos ex-pro y también la ex libertaria Lourdes Arrieta. Ese bloque lo preside Gisela Scaglia, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, presidenta del PRO santafesino. Después Pichetto se mantiene aparte pero aliado. Miguel Ángel Pichetto conserva bloque propio junto a Nicolás Mazzot y arma el interbloque Unidos con la coalición cívica y Provincias Unidas. También va a ser una especie de trabajo en equipo con 22 diputados, ¿no? Todos juntos suman 22 diputados. Después está el PRO, la UCR y el MID con un interbloque tratando de sostener peso. El PRO queda con 12 miembros, le estuvieron soplando, arritando un par en el último tiempo, estaba medio caliente. Sí. Se une a 6 radicales, 2 del MID, José Luis Garrido y Karina Banfi, para ahí tratar de sumar y tratar de meter algunas comisiones, algunos carguitos. Pobre el entrañable Pucho, como dice Pañi, ¿no? Porque soñó con, porque soñó con ser presidente de la Cámara de Diputados y ahora quedó con un bloque que entró en un remis prácticamente. La verdad que sí. No sé si un remis, pero una combi sí, ¿no? Sí. 12 te entran en una combi. Sí, de las escolares. Las de sí, 7. a Pilar. Qué poquito para el PRO, realmente. De otra forma, bueno, también queda ahí Innovación Federal con Misiones y Salta, que arman un bloque de 7 diputados. Si a eso se le une Tucumán y Catamarca, pueden llegar a 13. Y también está la izquierda, que mantiene 4 bancas con Bregman, Del Caño, Romina del Pla y Pitrola, integrando un mismo bloque con el recambio habitual. Y otros sectores, ¿no? Ahí están los sanjuaninos, que sostienen un bloque de 2. Y bueno, y vemos, según que haya que votar. El mejor postor. Natalia de la Sota con un monobloque y Karina Maurería también continúa con un monobloque. Habló Miguel Ángel Pichetto esta mañana, le dijo al gobierno que tampoco se entusiasmen tanto. ¿Viste cómo es Pichetto? Mirá, yo hace un montón que estoy acá, no te entusiasmes tanto, no tienen el control total de la Cámara y que siguen siendo un gobierno de minoría, les dijo. A ver.
¿Cómo debe ser el aprendizaje? ¿Qué tiene que mirar alguien que se siente en esta posición de cara a los próximos 2 años? Que no se entusiasme mucho y que no haga de este hecho el pensamiento de creer que tienen el control total de la Cámara. Me parece que una primera minoría lo que te determina es la necesidad de buscar acuerdos y con otros sectores, tratar de ver cómo llegás a los 129 diputados en la Cámara para poder sacar las leyes y cómo llegás en el Senado a tener 37. El gobierno sigue siendo un gobierno de minoría. Tiene la primera minoría, pero es un gobierno de minoría, valga la redundancia, y requiere de acuerdos para poder sacar leyes, avanzar en reformas que tienen que tener razonabilidad para que los otros sectores puedan acompañarlo y votarlo, en fin. Bueno, ahí está, Miguel Ángel Pichetto. También habló en las últimas horas Gabriel Bornoroni, el cordobés, que va a estar al frente del bloque de La Libertad Avanza. Dijo que ahora el bloque va a estar más tranquilo. Bueno, obviamente tiene mejores números. Y que los que quieran apoyar las leyes, me imagino, entre otros mensajes para los Pichetto y demás, lo pueden hacer desde afuera de nuestro bloque, dijo. A ver. Hay una parte, el kirchnerismo en su expresión, estos 93 que creo que 93. Que tienen ahora, son muy duros porque no apoyan nada. O sea, todo lo que nosotros hacemos es al revés. Y intentar obstaculizar, y en el medio de la sesión te meten algo para que se caiga la ley. Era muy difícil con 37, ahora vamos a estar un poco más tranquilos. Entonces, y acá redondeo, ese desprendimiento que está crujiendo hoy, estos 93 que le han quedado, es porque están como en un corcel encorsetado para que vayan por un lado, y hay algunos que no quieren estar en eso. Por eso quizás después haya algunos otros que se vayan del bloque. Ahí va a trabajar La Libertad Avanza para que eso se vaya haciendo más flaquito. No, nosotros trabajamos para que las leyes puedan ver la luz. Si quieren venir a La Libertad Avanza, no creo que algún kirchnerista quiera venir. No, por eso hay opciones menos. Tampoco lo vamos a recibir. Un medio. Pero pueden apoyar las leyes sin estar adentro del bloque. Claro. O sea, los que quieren estar en el bloque, que vengan al bloque. Y los que quieren apoyar las leyes porque los argentinos lo están pidiendo, háganlo, muéstrenle a la sociedad que no importa el partido en donde vos estés, entendieron el mensaje que queremos. El que la hace las paga. Queremos que los trabajadores que están en negro entren en la formalidad. Nube de palabras y demás, ¿no? Sí. Pero, bueno, en su corcel cuando sale la luna. No, es tremendo. Aparece el bravo zorro. Pero hay entusiasmo en La Libertad Avanza y es razonable. Pero claro que porque, sí. Obvio, la verdad, sobre todo por cómo ampliaron el bloque después de la elección. Porque no es solo que se amplió por el resultado electoral, sino por la rosca que vino después. Hay una nota de las últimas horas de Pablo Ibáñez en Cenital, que es interesante el panorama que plantea ahí, porque cuenta que el 26 de octubre al atardecer, Javier Milei tenía 37 diputados nacionales, 8 de los cuales terminaban su mandato. Sí. Con la victoria en 15 provincias, sumó 53 y cerró aquel día victorioso con 82 bancas, ¿no? 38 días después, un mes después, el bloque libertario juntó 95 diputados que, más los aliados del PRO, ese PRO disminuido que conduce Ritondo, y la UCR, que se tira de cabeza por dar una mano, engorda todo eso hasta llegar a 113 diputados. En algo más de un mes, casi cuadruplicó su número en diputados La Libertad Avanza, o por lo menos los que le dan una mano, más allá de los propios, ¿no? Sí. Una especie de ola violeta, post-victoria, porque sumó a lo que ya había ganado en la elección 7 diputados del PRO bullrichista que pegaron el salto, 3 radicales, que son los radicales con peluca, que también estaban ahí, 2 del PRO santafesino, los de los últimos días, otra banca del PRO por la renuncia de los Penatos, ¿viste? Los Penatos deja la Cámara de Diputados para irse a la legislatura porteña y en su lugar sube una bullrichista, y un entrerriano aportado ahí por Rogelio Frigerio. A eso sumale el PRO que conduce Ritondo, que puede aportar 12 más, la UCR Violeta, que preside Pamela Verasay, que es de Cornejo, de Mendoza, ayuda al gobierno, llega a 113, y si a eso le seguís sumando, vamos a suponer en algunos proyectos, supongo yo el presupuesto,
Las bancadas de los gobernadores, 7 de los salteños y misioneros de innovación, 3 del tucumano Jaldo y 3 de Jalil, que también están con una gana de dar una mano que se mueren. Más 2 del MID, dejan a Milei a nada de 129, es decir, a nada del quórum propio. Uf. Ahora, también hay que darle contexto a ese número. No solo es bueno por lo que pasó después de la elección, sino por lo que se esperaba antes de la elección. Claro. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? No, todos. No. Garantizar el tercio. Incluso el gobierno decía, tenemos que hacer una buena elección para garantizar el tercio propio, que impida, no sé, los vetos, un juicio político, etc. Ese era el objetivo de máxima que tenía el gobierno hace 50 días. Lograr el tercio propio en diputados. Y hoy, entre los propios y los que se tiran de cabeza para darle una mano, en algunos casos está a nada de el quórum propio. Claro, de la mitad propia. Del tercio de la mitad. No, el vértigo con el que están pasando las cosas es impresionante porque te vas un poquito más atrás. O sea, te vas a noviembre, octubre del 2023 y la Libertad Avanza en el Congreso tenía 2 bancas. Claro. La de Milei y la de Villarroel. Bueno, por supuesto. Y Milei asumiendo como presidente de espaldas al Congreso. Exactamente. ¿No? Y hoy ahí en el palco recibiendo lo suyo. A tener la posibilidad de, bueno, numerazo, diría Tauche, un numerazo, la verdad. Y a eso sumarle que ayer quedó bastante representado eso, ¿no? En términos muy gráficos, ¿no? El tipo ahí en el palco en diputados, siendo muy celebrado por los propios, marcando un liderazgo muy contundente en un sector, ¿no? Del sistema político y adueñándose de la derecha argentina. Sí, claro. Todo lo que hoy esté por fuera de la conducción de Milei es marginal en términos de derecha argentina, ¿no? Incluso, como ves también en las últimas horas, viste que lo venimos hablando, los realineamientos del sistema político, ¿no? No solo los gobernadores, sino también algunos empresarios. Ayer hubo un acto ahí de la familia Bulgeroni, muy importante. Hoy estaba Rapalini de la UIA reunido ahí con Kirchner. Cuando vos ves que empiezan a rodearlo, por distintas razones, pero bueno, la charla que dio ayer en el cronista, digamos, que de Manzano empieza a rondar. ¿Y pero vos querías si fuera Manzano? Es gente más profesional, digamos, que se empieza... Años de experiencia. Es increíble cómo el reflejo solidario que tiene el sistema político argentino, que ante la evidencia de ganadores y perdedores va enseguida a darle la mano al ganador, ¿no es cierto? Igual yo estoy con Pichetto, ¿Qué dice Pichetto? Que no se entusiasmen tanto. Lo que acabas de poner vos. Con tranquilidad, muchachos, porque ya vimos aplaudir a mucha gente. Sí, nosotros. también. También tenemos unos cuantos añitos, los hemos visto también. Sí, pero ovaciones tremendas y después no pasa nada. No, que esos reflejos también pueden cambiar, digamos. Así como el reflejo es ante un estímulo, si el estímulo cambia, el reflejo, los que son muy rápidos de reflejos, también van a cambiar. Sí, pero me parece que ahora hay algo en la percepción del sistema político. Que a veces no es necesariamente lo mismo que lo que percibe la sociedad, pero el sistema, cuando ve que algo se ordena, considera que va para rato, que tiene cómo sostenerse. Bueno, se empiezan a comportar de una forma en la que estamos viendo en este tiempo. Claro. Yo creo de todas formas, más que lo que pasa en el Congreso, que el principal problema que tiene el gobierno está en el frente financiero, porque sigue teniendo los mismos problemas que tenía hasta la elección. Cuando vino Scott Bessent, le puso un respirador artificial y le dijo, vení, yo te llevo, ojalá te vaya bien, le fue bien, y ahora no está del todo claro qué va a pasar con eso. Frente a los vencimientos de deuda, las discusiones por estas horas, de básicamente todo el establishment, todo el sistema económico, todo el mundo diciéndole, desde los medios internacionales, consultoras, inversores y demás, al gobierno, hoy salió el Fondo Monetario Internacional de vuelta a decir, tenés que juntar reservas. Sí. Tenés que acumular reservas, no estás acumulando reservas, estás saliendo a un mundo que además es un despelote, ¿no? Puede cambiar todo en cualquier momento, sin reservas. Pero dijeron la palabra acumular porque no es lo mismo acumular que comprar. Que comprar, sí. Ya lo dijo ayer. No, pero aparte que lo diga Caputo, que lo diga eso. Tratándonos de boludo. Eso el Toto Caputo, que fue protagonista de un gobierno que sufrió una fuga. ¿Qué es eso? Si vos compras reserva y no las acumulás, quiere decir que es dólares que se están yendo al sistema financiero. Claro, y bueno, y de hecho ya pasó. Y primero los rescató el Fondo Monetario Internacional, después los rescató el Tesoro de los Estados Unidos. Ahora se supone que van a encontrar una buena guita también con un nuevo perdón fiscal, etcétera. Pero son así, ¿no? Como son parches. Bueno, salvatajes cada tanto. Al propio Toto Caputo y a sus amigos del gobierno de Macri le dieron 44.000 millones de dólares y no acumularon reservas. Claro.
Sí, ayer fue muy impresionante, no lo traje, pero estaba en esa reunión del cronista, ¿fue? Sí. Milei diciendo esto no es como en el 2017, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. Esos hijos de puta que estaban en Estaba Caputo ahí mirando. Con una cara de yo no fui. Con cara de ojalá no se den cuenta. Y el director que se ve que estaban distraídos dijo, 2017, uy, ponelo a Caputo. Y lo ponchó justo a Caputo, ¿no? Sí. Bueno, no, pero el entusiasmo en el gobierno es notable y van por la reforma laboral, además del presupuesto. Hoy habló Bullrich, dijo que está, obviamente, entre las prioridades avanzar con la ley laboral y el presupuesto, dijo. A ver, la escuchamos. Bueno, quedan cosas que van a arrancar, no sé, no creo que terminen. Claro. Como el Código Penal, la Ley de Inocencia Fiscal, que también es importante, Sí. y El plan Colchón. una ley tributaria. Y una ley Esas son las cosas que se van a discutir ahora. Si nosotros ahora avanzamos con la ley laboral y avanzamos con presupuesto en enero, que tenemos pocos días, luego se irá conformando la segunda etapa en el mes, la segunda quincena de enero o los primeros días de febrero, veremos de acuerdo a cómo están organizadas las cámaras, pero bueno, vamos a avanzar con todas las demás. Claro, es decir, la prioridad presupuesto y lo que decías, ¿no? De esta ley laboral que es clave para generar inversiones. No, Así es. Está claro que ayer lo marcaba el propio presidente respecto al tema se les económico. escapa una crítica, ni un matiz, ¿no? Pero ni sin Una, querer. una repregunta interesante. Algo. Claro, es una reforma laboral para conseguir inversiones, claro, bien. Sí. Ayer hablábamos de... Tan fácil, ¿eh? Tan caro sale todo. Bueno, en fin, avanzamos con la última noticia porque tiene que ver especialmente para los que andan en Bondi en la zona metropolitana, en el AMBA, porque se desinfla el paro que estaba previsto para este viernes. Si alguien estaba con alguna duda sobre cómo viajar mañana, bueno, hay bondis. Porque el gobierno aumentó los subsidios. Hay una nota de Javier Slucky que se acaba de publicar en El Destape. En un giro sorpresivo, el gobierno nacional resolvió este jueves aumentar los subsidios a los colectivos en el AMBA, tal como lo reclamaban las empresas. Por lo tanto, el paro anunciado por la UTA para este viernes, tiene que entrar la guita ahora, tiene que llegar y cobrar los muchachos y demás, pero parece que si hoy se paga el sueldo, no hay paro. Así lo hizo la Secretaría de Transporte mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, por la cual actualizó la estructura de costos utilizada para estimar la cantidad de subsidios necesarios para el funcionamiento de las líneas de colectivo. Esto, bueno, es una línea que se mantenía congelada desde julio, pero ahora fue renovada tanto para diciembre como retroactivamente a noviembre. Y según estiman las cámaras del transporte, el aumento de los subsidios es de alrededor de un 15%. Esto supone, por cierto, un cambio inesperado por parte de las políticas del Poder Ejecutivo, que hasta ayer decía que las empresas de colectivo cuentan con todas las herramientas para poder afrontar sus sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, según se lo habían dicho incluso a Javier también en El Destape. Y la decisión de aumentar estos fondos destinados evidentemente tiene que ver con tratar de tener un fin de año tranquilo, y el año que viene vemos. La decisión de aumentar estos fondos destinados a los colectivos resulta sorpresiva porque implica distanciarse del objetivo acordado con el Fondo Monetario Internacional, ya que el acuerdo firmado este año suponía que una de las reformas estructurales pautadas para después de las elecciones era el avance en la quita de subsidios, tal como lo hizo la semana pasada con luz y gas, y tenían comprometido una quita aún mayor de subsidios para el transporte. Bueno, aparecieron los subsidios, se desinfla el paro del viernes y el gobierno trata de tener un fin de año lo más en paz y en calma posible. A ver qué pasa también. A ver si lo logran, a jugar por lo que se viene para la semana que viene y las reformas que se van a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso. Vamos viendo, te diría yo, no estés tan tranquilo. Bien, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Tienen ganas de viajar a Venezuela, por ejemplo. Lo vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, que se refirió por primera vez a la llamada telefónica que mantuvo con Donald Trump. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos
hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome Europe, welcome diplomats, welcome to the jungle. Peace, yes. War, no. Never, never in the life. Habla inglés como yo. Bárbaro. Hablas mejor. Welcome to the jungle. Dijo peace. Peace. And unity. No, and union, decía. Era como onion, parecía como... Pero parece que charlaron por teléfono y está todo bien. War never. No. Bueno, la llamada lo sabemos porque lo hemos comentado. Fue el 21 de noviembre, o sea, unos días atrás, revelada por el diario estadounidense New York Times a finales de la semana pasada, el viernes, confirmada luego el domingo por Donald Trump, que reiteró ayer. Hablé brevemente con él, hablando por supuesto de Nicolás Maduro, sobre un par de asuntos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, parecería que algún canal de comunicación queda abierto. Al mismo tiempo, es importante insistir en que Trump confirmó públicamente su intención de intervenir por tierra en Venezuela y extendió esa amenaza a Colombia o a cualquier país que produzca o trafique drogas para terminar con, el objetivo siendo terminar con esos hijos de perra. Dijo textualmente el presidente de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y Venezuela aparecieron justamente como tema fuerte, o uno de los temas al menos, del penúltimo debate presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast rumbo al balotaje del 14 de diciembre. Ante la hipótesis de una intervención estadounidense en suelo venezolano, Kast respondió lo siguiente. Con la frase de nuestro escudo. ¿Por la razón o por la fuerza? Pero de nuevo están las personas en el centro. Y se han vulnerado los derechos de las personas. Esos mismos migrantes que están acá, ¿por qué están aquí? ¿Y no se vulnerarían los derechos también de personas con una invasión norteamericana? No sé cuál es la cifra exacta, pero son más de 5 millones de personas, quizás 8 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de una narcodictadura. Han venido sicarios de Venezuela a asesinar a personas aquí en Chile. Ellos han mandado a organizaciones criminales a Chile. Ellos están interviniendo en nuestro país. Por lo tanto, lo que yo le puedo decir al señor Maduro, ojalá que se vaya y le quedan 98 días. Estados Unidos, ¿por qué lo va a sacar usted? Porque si quedan 98 días es cuando usted asuma. No he dicho nada, yo digo solo le quedan 98 días, no dije nada más. ¿Pero y por qué le van a quedar 98 días? Yo solo digo le quedan 98 días. Estados Unidos interviniendo directamente en el fin de un gobierno trae malos recuerdos en Chile. ¿No le parece a usted? Muchas gracias. Silencio. Muchas gracias por la José Antonio Kast vuelve a ser él, ¿no? Había matizado un poquito esos, no sé si exabruptos, porque siempre lo dice con un tono muy, muy tranquilo, pero son barbaridades. Como si no estuviera diciendo nada, ¿viste? Hay un poco, ¿no? De ese, digo, tienen un estilo distinto a otros líderes autoritarios, como hemos visto, bueno, acá mismo en la Argentina no hace falta viajar muy lejos, ¿no? Jara, a su vez, calificó la situación en Venezuela como grave y crítica, dijo que Venezuela es una dictadura, pero rechazó totalmente la propuesta de Trump, si es que se le puede decir propuesta. Acá estoy recuperando sus palabras. Viola el derecho internacional, dijo, y no voy a amparar la invasión de otro país. Kast insiste con sus plazos, ¿no? Lo escuchábamos recién, 98 días para que efectivamente se vaya Maduro del poder, que es el plazo que lo separa de una eventual presidencia. La persona que acabamos de escuchar, por si hay algún desprevenido, podría ser el próximo presidente. Tiene reales chances muy concretas de llegar a la presidencia de Chile, ¿no? 90 días entonces, 98 días para Maduro, 98 días también para los inmigrantes en situación irregular. Son más de 300.000 en Chile, en su mayoría venezolanos, y según Kast deberán irse de manera voluntaria. Estoy dibujando en el aire comillas. Si él gana, prometió buscar y expulsar a quienes no regularicen su situación. Les cuento un poquito más de ese debate presidencial consultado por femicidios. Kast cuestionó la ley integral de violencia contra la cual su partido votó en su momento. Aseguró que el aumento de casos se debe a que no se escucharon
las propuestas del Partido Republicano, su partido, y también marcó un rumbo a seguir, según su apreciación, comparándose con Bukele. La tasa de homicidios es casi cero, dijo hablando de El Salvador. Si Bukele estuviera en la papeleta, todos los chilenos votarían por él. Efectivamente, las encuestas lo muestran a José Antonio Kast con ventaja, con mucha ventaja. Vamos a ver. Janet Jara al mismo tiempo advierte que Kast quiere instalar un resultado que todavía no ocurrió. Es cierto, los chilenos todavía no votaron. No, pero en su momento, el día de la elección de primera vuelta, cuando veías a dónde podía ir a buscar cada uno. Con muy poco margen para ir a buscar votos y sumar fuerzas, mientras que Kast está a priori, según los sondeos y según hemos visto también en las urnas, logrando aglutinar ese voto de las distintas derechas. Ahora, y para terminar, viajamos a la Franja de Gaza, donde 5 palestinos, entre ellos 2 niños, murieron y otras 32 personas resultaron heridas anoche en el sur de la Franja de Gaza durante un nuevo ataque israelí. O sea, no es que murieron, voy a reformular, las fuerzas israelíes mataron a 5 personas. Recordemos que está supuestamente vigente el alto el fuego. Me parece que estoy escuchando nuevamente el video de fondo. Según la Defensa Civil de Gaza, Israel atacó con varios misiles las carpas donde se refugiaban familias desplazadas. Nuevamente, atacar a gente que ya no tiene nada, que tal vez después de 2 años de genocidio pensó que había podido sobrevivir a lo peor y entonces le cae un misil encima y acaban de aniquilar nuevamente a una familia, a los hijos, el padre, la madre, etc. Bueno, mientras tanto, una noticia que vengo pateando, que es del fin de semana y que les quiero contar ahora. En Israel, Benjamín Netanyahu se está ocupando de lo suyo. Es el mundo del revés. Le pidió al presidente Isaac Herzog un indulto en su juicio por corrupción. Netanyahu alega que el proceso obstaculiza su capacidad de gobernar en un momento crítico y que existen pruebas exculpatorias. Dice que las enormes amenazas y la necesidad de unidad nacional exigen cerrar. ¿Este era el principal problema que tenía Netanyahu? Absolutamente. Varias causas por corrupción abiertas en la justicia. Y tenía hace un par de años. Claro, mucha gente en la calle protestando. Eso también por la ¿no? reforma judicial que estaba intentando pilotear, motorizar. Era el centro de la agenda de la política israelí, el principal problema que tenía Netanyahu en Israel, hasta que aceleró su matanza en Gaza, ¿no? Absolutamente. Lo que de hecho ha despertado muchas suspicacias sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo los atentados de aquel 7 de octubre de 2023, con una inteligencia israelí supuestamente de las más avanzadas a nivel global. Sí, que se les pasó. Que se les pasó y bueno, efectivamente los intereses propios de Benjamín Netanyahu, aferrado al poder, alimentan también esa lectura de los acontecimientos de ese entonces. No quiero decir que haya pasado lo mismo, porque eso es pura especulación, pero nosotros los argentinos tenemos un recuerdo muy vívido de lo que significó en el final de la dictadura. Y con milicos súper debilitados, buscar una guerra para tratar de afianzarse. Le salió como el culo, claramente. Estamos hablando de la guerra de Malvinas, pero bueno, hay ahí siempre una... Es un patrón que existe de todas formas en la historia, obviamente. Y es una ecuación que cuando uno la mira desde acá y considera, digamos, reitero, los intereses propios políticos de Benjamín Netanyahu, parece bastante verosímil, ¿no? También mencionó Benjamín Netanyahu los llamados de Donald Trump para que el juicio termine de inmediato. ¿Se acuerdan del presidente estadounidense pidiéndole en la Knesset, en el Parlamento israelí, al presidente justamente, por favor, que indulte a Benjamín Netanyahu? Finalmente terminó este anuncio, porque esto lo contó el propio Benjamín Netanyahu en un video que hizo público y que terminó diciendo: espero que quien tenga los intereses del país en el corazón apoye este paso. Bien, amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y aparece ahí el QR para que ustedes lo puedan escanear. Ahí pueden seguir al Destape en todas las plataformas. Escanean el QR, hacen clic en el botón que les aparece. Listo, ya nos van a tener como medio favorito en su celular. Tengan el Destape en su celular todo el día y se pueden enterar de todo. Maldita Suerte, de 14 a 16.